Antes de Warhammer 40.000, o como era conocido en sus inicios, Rogue Trader, antes de los Marines Espaciales, antes de los Primarcas, antes del Emperador y antes del Imperio del Oscuro Futuro, existió Warhammer Fantasy, el universo primigenio creado por Games Workshop. Y dentro de esta franquicia existía el primer imperio, el de Sigmar, del que tomaron inspiraciones para crear el imperio de Warhammer 40.000. En realidad al principio copiaron casi todo, solo que le agregaron toques futuristas. Pero con el tiempo fueron agregando cosas que los diferenciaban. El imperio de Sigmar está situado en el corazón del viejo mundo, y es el más poderoso de todos los reinos humanos del continente. Sin embargo, es también un reino en constante convulsión, amenazado por todas partes por enemigos feroces e impíos. Se trata de una tierra de peligros omnipresentes, donde la guerra y la muerte nunca andan lejos y aún así, pese a tanto derramamiento de sangre, esta gran nación sigue resistiendo en pie. Sus cosmopolitas ciudades y poderosas fortalezas militares se alzan como recios muros de contención contra un mar de salvajismo. En este video planeo hablarles del primer imperio de todo Warhammer. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Antes que nada debo aclarar una cosa. ¿Qué es el viejo mundo? Como bien saben, el mundo de Warhammer está dividido en varios continentes, y el viejo mundo es uno de estos. Sería como el equivalente a la Europa medieval. Los seres humanos son la raza dominante de esta región, pero no la única. El imperio es el mayor y más poderoso reino del viejo mundo. Sus vastos territorios se extienden desde las verdes praderas bretonianas en el oeste a las áridas estepas de Kislev en el este, y desde el helado mar de las Garras en el norte hasta las altas montañas negras del sur. Es una tierra cubierta de densos bosques y rodeada de cordilleras montañosas, todas ellas infestadas de bandidos, asesinos, horribles mutantes y hambrientos monstruos. El imperio es una tierra sumida en el miedo y la ignorancia, un lugar donde los caminos forestales están plagados de vándalos, salteadores y cosas aún peores. Las apartadas aldeas parecen islas abandonadas entre un auténtico mar de bosques amenazantes. En los pueblos más pequeños cunde la superstición. Incluso en el imperio, el más poderoso de los reinos humanos, deambulan los males más insondables y terribles. Todo empezó en el año -30, cuando un cometa de 2 colas fue visto surcando los cielos, y esa misma noche nació uno de los personajes más importantes de todo Warhammer. Nació Sigmar Heldenhammer. Con los años se fue volviendo un gran guerrero y un gran líder para las tribus de los Umberógenos. Consiguió su martillo Galmarath de parte del rey enano Kurgan Barbañerro, como agradecimiento por haberle salvado la vida. Kurgan y Sigmar, junto con sus ejércitos, lideraron una guerra contra los Pieles Verdes que acechaban sus tierras. Después de haberlos expulsado, Sigmar unió a las tribus humanas y fundó oficialmente el imperio, iniciando así el calendario imperial, empezando a contarse el después de Sigmar. Poco después, los artesanos enanos viajaron al imperio. Humanos y enanos establecieron relaciones comerciales mutuas y los reinos enanos recuperaron cierto grado de prosperidad. Pasado medio siglo de construcción y prosperidad, Sigmar se marchó al este y no volvió a ser visto. Al quedarse sin emperador, se estableció el sistema de condes electores, mediante el cual los líderes provinciales escogerían a uno entre ellos para ser el nuevo emperador. Con el pasar de los siglos, el culto a Sigmar fue creciendo y creciendo, hasta el punto de esparcirse por todo el viejo mundo. Casi todos en el imperio y más allá veneran a Sigmar como un dios. Con el pasar de los siglos, la gran obra del Barbón del Rayo, su amado imperio, se fue corrompiendo y pudriéndose. El mayor orgullo nacional, sin duda, son las ciudades cosmopolitas donde se pueden encontrar los mayores logros de la humanidad. Instituciones legendarias como las universidades, las academias, el Colegio Imperial de Ingenieros y los colegios de la magia atraen a los más brillantes representantes del mundo humano para el estudio y el aprendizaje. Dios, incluso tienen un zoológico, donde encontrarás grifos y dragones.
y también alguna que otra criatura mutada por el caos. Sí. Por otra parte, bajo esta apariencia de sofisticación, el Imperio es en realidad un lugar plagado de ignorancia y superstición, donde los temerosos campesinos utilizan talismanes para mantener alejada la brujería y aplacar la ira de los dioses antiguos. En duro contraste con los distritos de los ricos, las ciudades cuentan también con numerosos distritos de barracas que están completamente atestados de ladrones, vagabundos y cultos de herejes que se alimentan de la credulidad de sus congéneres. Por cada noble héroe que cruza paseando por una de sus calles, hay un criminal acechando no muy lejos, dispuesto a rajarle la garganta a cambio de unas pocas monedas. Por si no fuera poco, están rodeados de enemigos. Los orcos y goblins lanzan ataques incesantemente desde sus montañas, mientras que en los frondosos bosques del Imperio habitan los hombres bestia. Al este, en las antiguas tierras de Silvania, está el clan vampiro de los von Karstein, y bajo las mismas capitales del reino habitan los Skavens. Tal vez el mayor peligro de todos sean las tribus bárbaras del norte, que adoran abiertamente a los dioses oscuros y amenazan con asaltar el sur, llevando el fuego y la muerte con su furia imparable. Así ha sido siempre durante más de 2550 años. El Imperio ha prevalecido sobreviviendo a las invasiones, las plagas y las guerras civiles. Pese a que el Imperio no siempre ha estado unido, según lo imaginó Sigmar, e incluso ha atravesado largos periodos de división y luchas internas, siempre se ha mantenido recio contra aquellas fuerzas que amenazaban su supervivencia. Cada conde elector, como gobernante de una de las provincias imperiales, forja alianzas, mantiene sus ejércitos y legisla según las necesidades de dicha región. No obstante, lo que ha proporcionado al Imperio sus mayores y más importantes victorias militares ha sido la fuerza conjunta de todos los condes electores, unidos bajo el mando de un emperador capaz. Aunque dicho emperador es la cabeza de estado y general supremo de todos los ejércitos, el poder en el Imperio reside en gran parte en los condes electores, de los cuales el mismo emperador forma parte. El Imperio no es una monarquía sucesoria, sino electiva. A la muerte o abdicación del emperador, se reúne la asamblea electiva, conformada por 15 electores, 10 son los condes electores y los otros 5 son el gran teogonista, que básicamente es el papa, el líder espiritual y eclesiástico del culto de Sigmar y posiblemente el funcionario religioso más importante del Imperio. Por lo general es uno de los aliados más leales del emperador y uno de los consejeros más confiables. Después están los 2 archilectores de Sigmar, figuras adustas e imponentes tanto dentro como fuera del campo de batalla. Si bien el gran teogonista y sus archilectores pueden votar para decidir quién será el siguiente regente del Imperio, ellos mismos no pueden llegar a convertirse en emperadores. Les sigue el Ar Ulrich, jefe de la segunda religión más grande del Imperio, en el que se incluye la mayor orden de caballería de todo el viejo mundo. También es el guardián del santuario más sagrado de Middenheim, así como el consejero espiritual del conde elector de Middenland. Y por último, el anciano de la asamblea. La asamblea es el nombre con el que se conoce la tierra de los Halflings. Uno de los 10 condes electores debe ser escogido como nuevo regente del Imperio. Cada miembro de la asamblea electiva otorga un voto y el candidato con más votos se convierte en emperador. Aunque en teoría el emperador es el líder del Imperio y los condes electores deben jurarle lealtad, no es de ninguna manera un gobernante absoluto de la nación. El Imperio no es un estado centralizado, sino una confederación feudal, y el cargo de emperador implica ser el primero entre iguales. Él es, en cierto sentido, el líder de los condes electores, pero muchas de las cuestiones que se debaten entre el emperador y los condes se realizan en términos de igualdad, y llegando a un acuerdo entre ambas partes. Lejos de la propia provincia que gobierna, el emperador encuentra difícil, cuando no imposible, hacer cumplir sus decretos en el resto de provincias semi-independientes, que son gobernadas directamente por los condes electores. La independencia de los distintos condes electores hacia el Imperio es igualmente amplia. Los condes tienen plenos poderes para gobernar como les plazca sus respectivas provincias, con algunas leyes comunes que les vinculan entre sí. Aunque normalmente muchos se refieren al Imperio como si fuera una nación completamente unificada, no es del todo cierto.
En realidad se trata de una vasta tierra compuesta por un conglomerado de estados extremadamente independientes e individualistas a los que solamente une el hecho de tener la misma cultura, religión, lenguaje e intereses. Sigmar decretó que este era un reino demasiado grande para ser gobernado por una sola persona, así que dividió el mando entre las antiguas fronteras, de modo que cada gobernante respondiera únicamente ante sí mismo. A lo largo de los siglos, las fronteras se han modificado o han desaparecido, y algunos estados también han desaparecido o han surgido de la nada. Al principio solamente había provincias, pero con el paso del tiempo, alguna de las grandes ciudades ha crecido tanto en importancia como en poder, hasta el punto de que muchas de ellas se consideran hoy ciudades-estado autónomas. No obstante, los humanos del imperio actual siguen siendo descendientes de los antiguos bárbaros y continúan obedeciendo las mismas reglas en las que cada estado está gobernado por un conde elector. Cada conde elector es responsable de la totalidad de su provincia y responde únicamente ante el emperador. Este sistema de gobierno, existente desde los días de Sigmar, ha preservado la independencia, la idiosincrasia, los dialectos y las costumbres locales que pueden encontrarse en las distintas provincias del imperio. Hasta el día de hoy, cada uno de los estados supervivientes se siente firmemente orgulloso de su herencia y muestra cautela, mayormente desdén, frente a las tradiciones de sus vecinos. Las provincias del este y del norte tienden a ser más rurales y beligerantes, pues han vivido bajo la sombra de la invasión desde el principio de la historia. Las del suroeste, en cambio, se consideran más cosmopolitas y civilizadas. Las provincias del imperio se dividen entre aquellas que están gobernadas por un conde elector, un elector o un mero noble. Los gobernantes de las provincias electorales, que también son llamadas las grandes provincias, son efectivamente soberanos en sus propios reinos, lo que significa que en gran medida puede ejercer su autoridad como mejor le parezca, dentro de los límites de sus dominios sin necesidad de pedir permiso al emperador. Algunos son más independientes que otros, gracias a privilegios especiales otorgados por emperadores anteriores. Por ejemplo, las ciudades-estado de Middenheim y Talafheim no envían impuestos a las arcas imperiales y solo tienen que suministrar tropas en tiempos de guerra cuando todas las demás provincias están agotadas. A lo largo de los siglos también se ha concedido a otros gobernantes provinciales el derecho a votar por el próximo emperador. También hay, además, muchas provincias menores no electorales. No se considera que los gobernantes de estas provincias tengan sangre real, pero son importantes por razones históricas, políticas, religiosas o sociales. Como resultado, los no electores a menudo rivalizan o casi igualan a los electores menos poderosos. Los gobernantes provinciales responden en primer lugar ante su señor feudal, el elector correspondiente por encima de ellos, y en segundo lugar ante el emperador. Apelan directamente a su elector, no al emperador, para pedir justicia si se sienten agraviados. Solo para aumentar la confusión, algunas de las provincias también están gobernadas directamente por un conde elector, pero no tienen privilegios electorales. Las haciendas principales están gobernadas por vasallos de las provincias electorales y las provincias, ya sea la tierra, un ducado, una marca, una liga, un condado, un palatinado, una baronía o cualquier otra cosa. Su gobernante es considerado uno de los nobles más importantes del imperio y puede votar en la dieta de la hacienda principal. La mayoría de las haciendas principales están divididas en muchos feudos más pequeños. Un feudo está gobernado por una casa noble, que no ha jurado lealtad directamente a su conde elector, sino a un noble menor, quizás el gobernante de una hacienda principal. Sin embargo, eso no significa que tales nobles ejerzan un poder menor en sus dominios personales. El carácter individual de cada una de las provincias del imperio viene definido en gran parte por su paisaje. Sin embargo, a veces la tierra parece rebelarse contra el progreso del imperio, dando cobijo a forajidos, hombres bestia, pieles verdes y monstruos de todo tipo en pasos escarpados y arboledas oscuras, estableciendo sus asentamientos aprovechando normalmente las ruinas de viejas torres y fortalezas élficas. Las tierras del imperio son magníficas, aunque también son muy peligrosas debido a que la guerra y la muerte campan a sus anchas
hechas por ellas. Las fabulosas barreras naturales que suponen las montañas protegen al imperio de las invasiones, aunque también acostumbran a ser nido de algunos de sus peores enemigos. El imperio está rodeado por 3 cadenas montañosas: las montañas grises al oeste, las montañas negras al sur y las montañas del fin del mundo al este. Encumbradas e imponentes, cada una de ellas tiene sus propias características y peligros únicos. Estas 3 cadenas montañosas convergen al sur del imperio y dan lugar a una tierra llamada las Cuevas. Estas cavernas y los túneles que las comunican están infestadas de orcos, goblins, skaven y horrores del caos, cuya mirada siempre está puesta en el imperio. Al estar rodeado por tierras montañosas de gran altura, el imperio es una gigantesca cuenca por la que fluyen infinidad de torrentes. Lo que en un principio no son más que riachuelos que caen por espectaculares cascadas, acaban convirtiéndose en anchos y caudalosos ríos en las llanuras del imperio. Los ríos del imperio son, sin duda, los más importantes de todo el viejo mundo, y el imperio no existiría sin ellos. Son el armazón que sustenta toda la estructura. Pese a que el imperio está surcado por varias calzadas importantes, a menudo son demasiado peligrosas para el viaje, pues los bandidos, la guerra, los monstruos e incluso las inclemencias del tiempo hacen que el viaje por carretera sea más arriesgado de lo que muchos están dispuestos a afrontar. Por eso los ríos son las vías preferidas para el comercio y los viajes a largas distancias, pues es más rápido y seguro que hacerlo por los peligrosos bosques y las primitivas carreteras imperiales. Los ejércitos de campaña suelen viajar por rutas fluviales con sus provisiones bien cerca. Las grandes casas mercantiles de Marienburgo y las ciudades imperiales prefieren enviar sus cargamentos por río, ya que es más barato y seguro que las caravanas. Los grandes ríos son también fronteras naturales entre varias de las provincias electorales, pues ofrecen una delimitación clara y un límite a las trifulcas entre reinos. Los ciudadanos del imperio tienden a referirse a las zonas adyacentes a los ríos por el nombre del propio río. Así, el río Talabek cruza Talabekland, Reikland crece a orilla del río Reik, etc. Gran parte del imperio está cubierto por bosques espesos y siniestros que se extienden como telas de araña, y cuyo musgo cubre los restos de los viajeros más descuidados. Estas enmarañadas florestas están infestadas por todo tipo de criaturas malignas y horribles, así como por secretos que llevan largo tiempo ocultos bajo las oscuras ramas de los árboles. La enorme franja de floresta está salpicada por algunos edificios como torres de hechiceros, puestos de vigilancia fortificados y ruinas arcanas, así como algunos de los asentamientos más aislados del imperio. A pesar de que haya algunos asentamientos en ellos, los bosques son lugares salvajes. Estos asentamientos son pequeños reductos de la civilización, ciudades, pueblos y aldeas amurallados cuyos resistentes portalones de entrada se cierran cada noche a cal y canto para protegerse de los frondosos bosques circundantes mientras se mira con miedo a estos. El hecho de que los habitantes del imperio teman tanto a los bosques se debe a que entre los árboles se pueden ocultar muchos enemigos: bandidos, orcos salvajes y bestias del caos mutadas. Los bosques más grandes son tan densos que llega a un punto en el que resultan impenetrables. Pocos son los que se aventuran a traspasar más allá la línea de árboles, pues si lo hacen, rara vez volverán a ser vistos con vida. Las conexiones entre las ciudades y aldeas del imperio y las carreteras son irregulares y llenas de surcos. A lo largo de su recorrido hay diseminadas varias posadas fortificadas para los viajeros que se desplazan en coches de caballos. Sin embargo, ni siquiera estos refugios están totalmente exentos de peligro. Se cuentan muchas historias de viajeros que han llegado a una posada solo para descubrir que está totalmente vacía, excepto por los cadáveres del posadero y sus clientes, con las paredes totalmente manchadas de sangre al ser degollados por bandidos o por algo peor. En Warhammer Fantasy, las deidades no se limitan solo a Sigmar y a los 4 seres del caos que todos conocemos. Hay muchos más dioses y semidioses, y cada civilización del mundo de Warhammer tiene su propio panteón. El imperio es una sociedad politeísta, un reino donde lo correcto y apropiado es honrar a sus dioses,
Incluso los sacerdotes que consagran sus vidas al culto de una deidad particular respetan a los otros dioses. Eso no quiere decir que los devotos de un culto concreto no se ofendan por la influencia de un templo vecino que les hace sombra, pero insultar a uno de los dioses es garantía de perder la cordura. Los templos de Ulrich, por ejemplo, casi siempre tienen al menos una capilla consagrada a Shalia, diosa de la curación y la piedad, cuyas bendiciones ayudan a curar las heridas, y otra capilla para Mor, el dios de la muerte, que se encargará de los soldados que no puedan ser salvados. Sin embargo, de entre todos los dioses, Sigmar es considerado el patrón del imperio. Los ciudadanos imperiales hablan el Reichspiel, que es el idioma humano más extendido y usado en el Viejo Mundo. Se le considera la lengua franca en el Viejo Mundo, es decir, se utiliza de manera generalizada entre hablantes de idiomas distintos en la mayor parte del mundo conocido, ya sean humanos u otra raza. Aunque los humanos sean con diferencia la especie dominante en el imperio, y de hecho en todo el Viejo Mundo, dentro de sus fronteras habitan otras razas. Los enanos son el segundo pueblo del imperio, la raza más importante después de la humanidad. Son expatriados cuyos antepasados huyeron de fortalezas enanas caídas o pensaron que la causa de los enanos estaba perdida y que debían comenzar una nueva vida entre los compasivos humanos del imperio. Los enanos expatriados sienten un vínculo especial con el imperio, ya que su fundador, el divino Sigmar, lideró un ejército que masacró toda una legión de pieles verdes y salvó al imperio enano en la batalla del Paso del Fuego Negro. Aunque eso ocurrió hace más de 2500 años, los enanos creen que tienen una deuda permanente hacia Sigmar. Por lo tanto, trabajan tan duramente como pueden para asegurarse de que el imperio salga adelante, contribuyendo a su bienestar con su talento y sirviendo en sus ejércitos. Los enanos son característicos en las ciudades y pueblos del imperio, y a veces conforman hasta un 10% de la población. Aunque se organizan en sus propios gremios y la mayoría comercian solo entre ellos, los enanos son un eje de la economía. Proporcionan servicios y productos de calidad a quienes pueden permitirse sus precios y préstamos necesarios a quienes puedan permitirse pagar sus intereses. Los enanos suponen también una ayuda esencial para el ejército imperial cuando han de ir a la batalla. Por un antiguo acuerdo deben servicio únicamente al emperador, aunque los enanos siempre suelen participar en la defensa de sus ciudades y algunos ofrecen sus servicios como mercenarios a los gobernantes locales. Pero los enanos nunca se sienten del todo cómodos en el imperio, siempre pesa sobre ellos la sensación de que no es su sitio o de que no los quieren allí. Al ser de naturaleza gregaria y reservada, se reúnen en sus propios barrios y en ciertas ciudades imperiales incluso poseen sus propios guetos amurallados. Algunos humanos consideran esto último un insulto, pero los enanos sienten la necesidad de agruparse para protegerse mutuamente. Ha habido demasiados momentos en los que las penurias económicas han empujado a los humanos a pagar sus frustraciones con los enanos como para que ahora estos cambien de parecer. Los sentimientos humanos hacia los enanos son diversos. Unos cuantos, sobre todo entre los sigmaritas, les profesan un respeto casi religioso, dado su papel crucial en la historia del imperio. Otros están tan acostumbrados a ver a los enanos entre ellos y hacer negocios con ellos que lo ven sencillamente como humanos bajitos. Algunos desprecian a los enanos y tienen claro que para llegar a donde están han debido de servirse de trucos y artimañas. Sin embargo, y quitando los racistas más empedernidos, todos reconocen que forman una parte esencial del imperio. Después están los elfos silvanos, que a pesar de que ellos, en su eterna arrogancia, niegan formar parte del imperio, ya que vivían en los bosques antes de que llegaran los humanos, saben que geográficamente y políticamente están dentro del imperio de Sigmar, y por ende deben tratar con ellos. En sus corazones y sus mentes, durante apacibles momentos de meditación, saben que son un pueblo moribundo y que necesitan de la protección del imperio y de su numeroso colectivo de hombres. Al ser conscientes de la desagradable verdad, algunos elfos silvanos han decidido poner fin a su aislamiento y entrar en el imperio, solo para asegurarse de que los humanos no metan la pata. Como no son lo bastante numerosos para formar sus propios distritos dentro de los pueblos y ciudades del imperio, los elfos suelen estar solos, como artistas ambulantes o viajeros que disfrutan de paisajes. Los elfos expertos son bienvenidos en las casas de nobles y adinerados, donde sirven como instructores, maestros de esgrima, maestros de tiro al arco, cazadores y cortesanos trofeo.
Si se encuentra un grupo de elfos silvanos, lo más probable es que se trate de un embajador y de su séquito de camino a reunirse con algún alto mando imperial para tratar asuntos de comercio o seguridad, o para quejarse del maltrato a los elfos silvanos por parte de humanos y enanos. Y por último están los halflings, que son hobbits pero capitalistas y mucho más agresivos. Los halflings han formado parte del imperio durante tanto tiempo que se ha olvidado su origen, pero algo está claro: sin los humanos, los halflings no habrían sobrevivido en este mundo. Los halflings sirven ya sea como arqueros y honderos para el ejército imperial, como cocineros para los ricos, como instructores para los hijos de la élite o como arquitectos para los famosos jardines del viejo mundo. Si enfadas lo bastante a un halfling, te recordará una y otra y otra y otra y otra y otra vez que el único elector no humano del imperio es miembro de su raza y que gozan de tal honor en agradecimiento a todo el bien que han proporcionado. Los halflings del imperio también tienen un lado oscuro. Debido a que muchos creen que son inofensivos, estos hobbits pueden servir bien a diversas facciones, incluso a más de una a la vez, como espías, farsantes e incluso asesinos. Los halflings con tendencias codiciosas a menudo se aprovechan de la confianza de los ingenuos para ganarse la vida como carteristas o confidentes. Los ejércitos del imperio son famosos y con razón. Se han mantenido firmes en incontables batallas, venciendo combates por la mera fuerza de las armas. Por decreto del mismo emperador, el grueso de las fuerzas imperiales está formado por tropas estatales profesionales. Soldados reclutados, entrenados y equipados para la batalla por oficiales escogidos por los condes electores. Una masa de infantería vistosamente uniformada forma el grueso de cada ejército del imperio. Las disciplinadas filas de lanceros y alabarderos marchan a la batalla junto a compañías de exuberantes espadachines, mientras el fuego de los tupidos rugimientos de arqueros, arcabuceros y ballesteros cubre su avance. Incontables millares de estos leales y valerosos soldados se prestan a defender su reino, codo con bandas de desencantados flagelantes, fieros sacerdotes guerreros y siniestros cazadores de brujas dispuestos a mantener a raya a los numerosos males del mundo. Según la necesidad, se pueden reclutar milicianos para apoyar a las tropas estatales, que a pesar de su falta de entrenamiento, sin duda estarán más que dispuestos a luchar para defender sus tierras. Adicionalmente, muchos comandantes pueden convocar hermandades militares de élite para que les ayuden en el combate. Cuando la guerra llama a la puerta, los grandes maestres de las órdenes de caballería lideran a sus hombres galopando en devastadoras cargas que hunden sus lanzas hasta el tuétano de las líneas de batalla enemigas. Los ejércitos imperiales pueden también recurrir a la experiencia y buen hacer del Colegio de Artillería Imperial, cuyos poderosos cañones y morteros son capaces de hacer pedazos al enemigo desde una gran distancia, o a las creaciones experimentales de la Escuela Imperial de Ingenieros, inventores de algunos de los artilugios de guerra más impredecibles y en ocasiones letales de un ejército del imperio. Sin embargo, las más misteriosas de todas las instituciones imperiales son claramente los colegios de la magia, responsables del entrenamiento de los hechiceros de batalla. A pesar de que estos hechiceros suelen generar desconfianza en las supersticiosas gentes del imperio, sus poderes sortílegos y sus armas arcanas los han convertido en una herramienta esencial sobre el campo de batalla. El imperio de Sigmar tiene relaciones tensas con otros grandes reinos humanos como Bretonia, y con otros como Kislev se llevan bastante bien. El último gran emperador que tuvieron fue Karl Franz. Este tipo es tan gigachad que se merece su propio video aparte. En el fin de los tiempos, el imperio luchó con uñas y dientes, y aunque al final perdieron y el planeta fue destruido, su sacrificio permitió que la raza humana siguiera presente en Age of Sigmar. Incluso muchos héroes de Warhammer Fantasy siguen peleando en forma de forjados en la tormenta. El imperio fue el sueño de Sigmar que desgraciadamente se fue carcomiendo y desmoronando, pero que al final logró dar una chispa de esperanza.